Que el Señor os bendiga. Pues quiero compartir con vosotros la porción, el salmo, el texto que me ha correspondido, que en mi caso es el Salmo 120. Y dice así la palabra del Señor. Al Señor clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero ellos, apenas hablo, me hacen guerra. No puede dejar de sorprendernos la proliferación tan descarada de la mentira, hasta el extremo de que los medios de comunicación, incapaces o simplemente testigos pasivos de esta realidad, se hacen eco de noticias como la que hace unos días saltó a los medios de prensa escrita y también a los informativos al respecto de esa manifestación que hubo en Barcelona sobre los defensores y detractores de la lengua española en el sistema educativo. Y decía la noticia, así estaba escrita en un buen número de prensa escrita, unos 200.000 manifestantes en Barcelona, según Escuela de Todos, y 2.800 según la Guardia Urbana. En relación, unas cifras tan disparatadas que está claro que alguien miente, y es como que los medios de comunicación dicen, vale, la verdad ya no sabemos cuál es, pues te contamos los dos extremos y usted decida con lo que se quiere quedar. Que vivimos en medio de la mentira a todas las escalas, podemos verificarlo en esta realidad que nos envuelve ya en todas las áreas de la vida, la política, la social, la médica, la científica, hasta el extremo que ahora ya se pretende una revisión de todo, de la revisión histórica de la llamada la leyenda negra, incluso se cuestionan detalles de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi, de todo. Y todo esto nos influye directamente en ese mensaje evangelístico, porque nosotros somos los proclamadores de una verdad, que es una verdad absoluta y cierta, la verdad de Dios y la verdad de Jesucristo. Y no solamente esto, sino que también las calumnias, las falsedades que están siempre a nuestro alrededor. Este salmo que hemos leído, el Salmo 120, es el primero de una colección que se conoce como Cánticos Graduales. Son 15 salmos del 120 al 134 que dicen los estudiosos que se cantaban cuando los peregrinos salían de aquellas tierras remotas y volvían a Jerusalén, ascendían a Jerusalén, cánticos graduales o cánticos de la ascensión. Y tiene relación con la angustia de encontrarse lejos de la tierra prometida. Y dice el salmista yo vivo en Mesec y en las tiendas de Cedar, dos lugares muy distantes que corroboran de alguna manera ese sentido metafórico de vivir en medio de un ambiente hostil, un ambiente hostil a esa verdad de Dios y a esa paz anhelada, una realidad que se actualiza hoy por cuanto como ciudadanos nosotros, como ciudadanos del cielo, también podíamos identificarnos que estamos en peregrinación hasta nuestro verdadero hogar, y mientras tanto seguimos estando envueltos en medio de esta adversidad y de la mentira que nos afecta y nos agrede con tanta brutalidad. El salmista se identifica con esta realidad de la mentira que le envuelve, y en medio de esa angustia, de la falsedad, se dirige a Dios: libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Sí, es verdad que el contexto del salmista y el contexto nuestro es complejo y es difícil. Con todo, el preámbulo del salmista nos confirma, antes de nada, antes de reflejar la situación, antes de entrar en los pormenores de ese modo de vida, nos confirma la respuesta de Dios, la realidad de que Dios interviene y Dios responde. En mi angustia clamé al Señor y Dios me respondió. Porque Dios es Dios que responde a quienes creen y los ampara. Dios responde a quienes creen y los ampara. Y es incuestionable la fuerza del Salmo refrendando en este mismo inicio de que Dios responde al clamor de quienes están en angustia. Al Señor clamé estando en angustia y me respondió. Nuestro Dios nunca nos desampara. Y esto no tiene que ver, ya sabemos, no tiene que ver con el modo de respuesta. No ignoramos el sufrimiento de muchos en medio de situaciones tan complejas y difíciles, de persecución, de calumnias, de mentiras, incluso atentando contra la propia integridad.
La guerra de Ucrania es una bofetada de realidad a nuestros hermanos que sufren toda esta persecución, pero Dios es Dios que responde. Y nuestra angustia es como si fuera esa carretera que nos conduce precisamente hacia ese descanso de reconocer que Dios es el que tiene el control y que Él juzgará y que Él siempre está obrando y cuidando. Él está obrando y cuidando a los suyos, sea cuán grave que sea la situación que tengamos que enfrentar. Dios siempre tiene la última palabra. Por eso el Evangelio exclama: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Dios responde a quienes creen y los ampara, pero también Dios responde a quienes mienten y los juzga. Y es que la falsedad, la mentira, la calumnia, el odio, el pecado tendrá también sus consecuencias, siendo juzgados por nuestro Señor. El salmista, abatido por ese poder terrible de la mentira, describe la situación y se dirige directamente al Señor. Libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, lengua engañosa? E inmediatamente la respuesta de Dios es contundente, porque Dios no aprueba la mentira. ¿Recordáis? En el texto de Apocalipsis dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el salmista, siguiendo el modelo anterior de que Dios responde, señala la forma de contender contra el labio mentiroso y dice que hay una respuesta también para ese labio mentiroso. Y la respuesta es agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Una metáfora de que Dios responderá con flechas ardientes. El enebro es una madera cuyas brasas tienen un poder calorífico muy potente, posiblemente una relación. Podríamos ver fácilmente esa relación metafórica también con el texto de Apocalipsis, refrendando que así como la mentira desagrada a Dios y que el diablo es padre de la mentira es una abominación para Dios. Tenemos que actuar hasta donde nos sea posible, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro Dios juzga y que su justicia es verdadera. Lo cierto es que nuestro Dios siempre actúa y esto nos tiene que dar descanso, y podemos recordar también cómo el Señor exclama: mía es la venganza, dice el Señor. Dios es Dios que responde a quienes creen en Él y los ampara. Dios es Dios que responde a quienes mienten y los juzga. Pero Dios también es Dios que responde a quienes no los conocen y los llama. Y así es Dios. Dios responde y nos alienta a los que creemos, y responde y castiga a quienes le ofenden y mienten y calumnian y desprecian al Señor. Pero también Dios extiende sus manos de misericordia sobre los incrédulos. Su paciencia, su misericordia no se ha acabado. Por eso el salmista, como expresando su situación y descubriéndonos la realidad de su vida, dirá: ay de mí, que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero ellos, apenas hablo, me hacen la guerra. Esta es la realidad. Entre tanto que estamos aquí, entre tanto que seguimos en nuestra peregrinación hacia la Jerusalén celestial, y que este cántico gradual forma parte de nuestro clamor al Señor, Dios no nos pide que nos alejemos del mundo, sino que lo impactemos con la luz que viene de Él. Nosotros somos responsables de ser pacificadores en un mundo hostil. Este es nuestro mensaje. Como iglesia, esta es nuestra responsabilidad. El salmista exclama y afirma su situación envuelto en ese territorio pagano y hostil en medio de los que aborrecen la paz. Pero en medio de todo esto no se ha de pagar mal con mal, sino que yo soy pacífico, aunque ellos hagan la guerra. Y este es el testimonio al que Dios nos llama. Para concluir, finalmente, solamente decir que en medio de esta adversidad debemos recordar que debemos refrendar nuestro testimonio como hombres y mujeres de paz, conscientes de que Dios nos responde, que Él nos defiende y que nuestro ejemplo de vida es un testimonio para que muchos más puedan venir al conocimiento de la verdad de Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén.